Crónicas contra colapso. Activistas entrelazan sus prácticas, saberes y experiencias cuyo horizonte es a resistência ao modelo de vida atual e seu destino catastrófico. Para isso, colocam em jogo a imaginação, o diálogo e a experimentação entre arte, ciência e ambiente, transformando os territórios que habitamos. Episódio 3. Arte e resistências. Como articulamos arte e disputas territoriais contra o modelo capitalista de progresso? Participantes: Tuti Fornero e Hidalgo Romero. El colapso ambiental no puede desligarse de las desigualdades que profundizan las asimetrías sociales y económicas. Las personas y las comunidades que pertenecen a sectores pobres, marginados, subalternos, padecen aún más las cargas del desastre ambiental. El tercer mundo, sometido desde hace siglos al orden colonial, soporta el exceso de consumo de las élites poderosas, la apropiación de sus recursos por parte de las corporaciones y el endeudamiento financiero crónico. América Latina sigue siendo un territorio donde las grandes mayorías se ven excluidas del bienestar económico y, al mismo tiempo, son afectadas directamente por las consecuencias del extractivismo productivo. En el sur del continente, reservorio natural de los ecosistemas más diversos y extendidos, la disputa por la vida es cotidiana. En ese mapa global, los pueblos indígenas, las comunidades afrodiaspóricas, las asociaciones ambientales, las mujeres, las disidencias sexuales, los trabajadores precarizados vienen reclamando un cambio de paradigmas. Esas luchas están ensambladas por la necesidad de resistir al dominio del capitalismo tardío y proponer otro imaginario vital. Escuchar nos sitúa, nos relaciona con otras existencias, nos transforma y es, sin duda, un modo de intervenir y participar de una comunicación universal. En una de las mesas de trabajo, organizadas por el equipo de Susana Oliveira Díaz, con estudiantes de posgrado, brasileros y argentinos, conocí a Hidalgo Romero, documentalista de Campinas, director de la serie Da Nascente a Foz, que recorre algunos de los mayores ríos de Brasil y de América del Sur. Allí escuché la pasión con que narraba su activismo ambiental y las intervenciones socioculturales que hace en su propio territorio. Así que le propuse conversar mientras paseamos por la ribera del río das Pedras, que cruza Barão Geraldo y cuyas aguas han sido contaminadas y abandonadas por la población. La temática ambiental empezó con mucha fuerza. Los cambios ambientales empezaron cada vez con más urgencia y empecé a interesarme por eso, en principio de una manera, no directa, no tengo ninguna formación específica en cuestiones ambientales o esas cosas, pero me interesé por el tema, especialmente por el tema de los ríos. En parte porque me fui en un viaje a Francia y una ciudad que se llamaba, no me acuerdo, Clé, la ciudad llamaba Clé,
que tenía como 300.000 habitantes y tenía un río que cruzaba la ciudad y que toda la gente se iba a bañarse, a pescar y a quedar en el fin del día. Yo pensé, siempre me causó mucha rabia lo que los europeos hicieron aquí. No de los europeos, pero el proceso de colonización europea fue demasiadamente violento, fue muy bruto, irracional. No estoy buscando culpables, pero toda la historia en este periodo de la esclavitud y de todo fue extremadamente... No se supone que pasen las motos por aquí, ¿sabes? Los motoboys. Sí. Pero bueno, el trabajo que hicieron ellos aquí fue terrible de malo, ¿no? Joder con todo y ya, y listo. Y ahora muchos de ellos lavan sus manos y dicen, no, los subdesarrollados latinoamericanos, sudamericanos. Ya, y hay otros europeos que dicen, no, tenemos sí responsabilidad y vamos a pensar en políticas juntas. Bueno, compartimos eso, Brasil, Argentina y todos los países latinoamericanos compartimos lo mismo, ¿no? Nuestros bosques, nuestras florestas, nuestras aguas, todo mal, por una visión, una cosmovisión eurocéntrica, judaico-cristiana, en la cual las aguas son basura. Y bueno, me fui por el río San Francisco, por el río Tieté, por el río Dulce, donde ocurrió la catástrofe en 2000. Ya hace casi 10 años, creo. La represa. La represa y un río entero se murió. Todos los animales, todo se murió por la falta de oxigenación, porque miles, millones de toneladas de lama tóxica de la mineración se cayó en un río gigante y llegó al mar. Son como 600 kilómetros que se murió. Y por consecuencia todo en su alrededor se murió también. Vacunas, animales, plantaciones, seres humanos, gente. Bueno, fue una catástrofe. Entonces yo también me fui en este río. Me fui en río Paraguay, que es el río que forma los humedales, que en Argentina también los hay, en Uruguay también los hay, en Paraguay también los hay, y aquí en Brasil llamamos de Pantanal. Pero es la misma cosa, hasta donde yo pude comprender. Es el principal río del Pantanal, que es un bioma que no se dice, que está casi muerto también. Es una insanidad lo que estamos haciendo. Donde tocamos, todo muere. Es increíble. La ganancia mata todo. Y entonces el río Paraná, que llega hasta Argentina, hasta El Plata. El río Parnaíba, que uno que tiene la foz, hablamos foz, la desembocadura más ancha del planeta. Cuando llega cerca del mar, él se abre. Son miles y miles de kilómetros de agua en pequeños cursos de agua. Bueno, y el río Tapajós, que de todos es el más triste. Y el río Tapajós, cuando hace el viaje por agua, o por tierra no es posible, por agua o por avión, lo que ves es floresta. Porque hay como 5 florestas nacionales, parques, hay una infinidad de áreas indígenas, son como 23 tierras indígenas. Es una región que visualmente es muy protegida y te da una sensación de que ufa, el futuro es posible, tenemos vida en el futuro, somos capaces de proteger un río. Y es un río, Pablo, yo estoy hablando de Amazonia, es una escala que quien no lo conoce no lo comprende. Es otra dimensión de otra escala, se dice escala en castellano, ¿no? Sí. Los ríos
Yo conozco el Paraná en Córdoba, ¿no? En Santa Fe, Entre Ríos. Bueno, yo estuve ahí en Corrientes, yo estuve ahí en la desembocadura del Paraná, que es gigante. El Delta. En Argentina, fui ahí a filmar. En el Tigre, creo que se llama. El Tigre, Delta del Tigre. Sí, Delta del... Yo estuve ahí. Mira, eso es un hilo de cabello. Cuando hablamos de Amazonia es una otra dimensión. Yo estuve por primera vez en este viaje. O sea, es un río que tiene, no sé, 14 kilómetros de ancho. Es agua y florestas. Y cuando miras eso, cuando se pone fácil a eso, imaginas que bueno. Y entonces un amigo que trabajó con una institución que se llama CIMI, CIMI, que es un consejo jesuita, cristiano, de protección ambiental. Trabajó ahí por 5 años y después volvió a su ciudad, que es aquí cerca, en San Paulo, y un día bajaba de un bus y sus rodillas no soportaron su peso y le tumbó. Bueno, llegó a la casa un poco malo y pensaba, pero ¿cómo no tuve fuerza para soportar mi propio peso? Y ahí despacito sus manos se pusieron más flacas, más sin fuerza, y ya no podía soportar el peso de las cosas. Empezó a caminar con dificultad y ya hablaba un poco con la boca más, y no se sabía lo que era, y se pone a investigar, y los médicos, y lo que pasa, ya, contaminación por mercurio de la minería ilegal en Río. Y mercurio, no soy especialista tampoco, pero hay gente que soporta grandes cantidades sin que pase nada, y hay gente que por pequeñas cantidades ya se pone enfermo, y él se murió. Mi amigo se murió todo contorcido, todo con la musculatura por contaminación de mercurio. Y este caso tuvo una alerta en el poder público, en la municipalidad, en el estado, y ahí hicieron análisis de mercurio que se hace por los cabellos en la población del río Tapajós, y todos estaban contaminados con índices altísimos de mercurio en la sangre. Es una muerte silenciosa. O sea, un paraíso natural con florestas, está todo contaminado. Y bueno, y a cada nuevo viaje me enteraba de cosas violentas y ambientalmente. Así que no fue una escoja se dice. Es una elección. No fue una elección tornarme ambientalista. Es imposible te quedar sin hacer nada cuando conoces la gravedad de lo que se pasa, ¿no? Yo creo en el colapso, de verdad. Yo creo en el fin del mundo, de este mundo. No en términos de apocalipsis, no. Pero de verdad yo creo que la ruptura va a pasar. Y será necesario que lo pase. Así que no hay cambio posible. No hay posibilidad, no hay indicios, no hay números, no hay esperanza. Y puedes mirar para ti, o para quien escuche el podcast. ¿Cuántas ropas tenéis? ¿Cuántos objetos tienen en su casa? Hey, hermano, no es posible tener todo eso. Y no es posible que ya, yo tengo, también lo tengo. Pero es una manera de que está en el mundo, no es posible vivir en esta manera. Como habla un indígena David Copenhague, una lideranza indígena muy importante. Si Dios lo puso en la tierra, abajo de la tierra, ¿por qué carajo te vas a sacar?
deja ahí el petróleo, no es posible tener tanto. Claro, hay una narrativa del fin del mundo, eso tampoco lo veo como cierto, no. Vamos a resistir mucho tiempo, la propia naturaleza resiste y se recupera, pero no es una cuestión de menos o más agua, de menos o más cosas que la vas a tener, no es una cuestión de si el combustible es fósil, si es petróleo o si es energía solar, o no es esta cuestión. Todo eso viene para mitigar, para mejorar los índices, pero no es esa la cuestión. Es cosmovisión, es lo que está por detrás de sus ideas, el consumo. Así que no creo que tan próximo, tan cerca nos vamos a lograr cambiar eso. Pero sí lo creo, que después del crash, después de todo jodido, los pocos de nosotros que vamos a sobrevivir, yo sí lo creo que vamos a ser mejor. Así que no tengo miedo. Es nuestra historia. Y lo que hago yo, lo que hacen los músicos, las artes, y quizás la ciencia, son registros históricos, son memorias que en 1000 años vamos a mirar y sacar, mira, teníamos alguna conciencia, teníamos alguna visión. Mira, los indígenas sudamericanos, en especial de Brasil, sobreviven, luchan a 500 años. El fin del mundo para ellos llegó 500 años antes y todavía sigue luchando. Así que ya vamos a mirar de frente el fin del mundo y superar este problema y transformar todo un día, pero ahorita, mañana, 2100, 2200, no creo, de verdad no creo. El río Tietê tiene 10 millones de años, o sea, no 9.999.500 años él estaba bien, y por 200 o 300 años le dañaron mucho. Pero imagínate que en su vida es como si fuera un segundo. O sea, ¿crees de verdad que esta pequeña y estúpida especie de seres humanos tienen tanto poder así? Para la naturaleza seremos una pequeña enfermedad rápida. En 3 días ya estaremos bien otra vez. Cuando dejamos de existir nosotros. Un virus. Somos un virus en la Tierra. Pero la Tierra es mucho más fuerte que nosotros. A pesar de toda la polución. Pero es una escala de miles de años, que para mí y para ti es mucho. Pero no es mucho. Así que vamos a cruzar todo eso lo mejor posible, peleando por las pequeñas cosas que son posibles, por la recuperación de pequeños cursos de agua como ese, trabajando con honestidad, con integridad y teniendo la utopía como el futuro, como el horizonte, ¿no? Claro, eso decía Galeano, ¿no? Que la utopía es lo que sirve para caminar, ¿no? Así lo es. Como el horizonte, a cada paso que damos, la utopía se aleja un poco más. No es para alcanzarla que caminamos, solo es que no podemos dejar de hacerlo. Aviso: este es un podcast em portunhol, uma língua viva e criativa, uma encruzilhada sonora, uma interzona linguística. A necessidade de comunicar-se derriba as fronteiras idiomáticas e compõe uma língua polifônica. Uma viagem sonora com destino nômada.
Ficamos en el patio de la casa de José Tutti Fornari, artista sonoro, compositor, docente y escritor. En su trayectoria multifacética, Tutti crea procesos artísticos que fluyen a través de la mente, las máquinas, la naturaleza y la música. La conversa nos situó en las posibilidades de abordar los procesos creativos desde una intención transformadora que nos conecte sensiblemente con los problemas perennes. Tem uma frase do Tom Jobim no CD, no LP no caso, na época do Passarim, que ele fala: deixa o mato crescer em paz, né? Essa frase sempre ressoa para mim mesmo, sem conversa. De vez em quando eu escuto: deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer. Porque quando você deixa a coisa, o processo natural acontecer, existe uma complexidade, uma série de nuances que a gente não percebe quando nós estamos sempre tentando manter toda essa complexidade comportada, né? Com a grama bem cortadinha, com tudo. Então a gente viu hoje aqui, né, conversando, tomando uma cachaça do Tarcísio, e muito agradável, inclusive, esse encontro aqui com você, né, foi muito bacana. Os micos pulando de galho em galho, os passarinhos vindo beber água, enquanto os peixes pulam né, para pegar alguma coisa que a gente não sabe o que é, ou seja, uma diversidade, uma riqueza de detalhes, né? E nós somos parte da natureza, que é uma coisa que a gente esquece muitas vezes, né? Que a gente sempre tem a tendência, né, antropocêntrica de pensar o homem e a natureza, nós temos que proteger, nós somos a natureza também. Então essa abordagem socioambiental de nós cuidarmos da natureza é muito centrada em nós mesmos, porque nós estamos dessa maneira cuidando de nós. Então, não só no aspecto direto e óbvio de cuidar da natureza, de preservar, mas também na questão artística também, né? Que quando nós deixamos os processos acontecerem como eles deveriam acontecer, que foi a experiência que eu tive atualmente, né? Que eu contei para você antes de fazer essa sinfonia, né? A gente poder assim deixar os processos acontecerem de uma maneira mais, da mesma maneira que eu estou falando agora, desse mesmo modo, você deixar a coisa acontecer com um pequeno controle, um controle assim quase que uma guia, né? Simplesmente estabelecer aonde você quer chegar e tal. Então eu acho que essa intersecção, no final das contas, né, que é o que eu novamente tentei colocar, fazer uma síntese, né, no Mentes, Máquinas e Música, que é esse livro, né, que escrevi por muito tempo, mas publiquei agora pela editora da Unicamp em 2024, final de 2024, tenta trazer essa confluência, né? A tecnologia sempre esteve presente, quando a gente encaixou um pedaço de pau no outro, isso é tecnologia, a gente já estava criando algo para alcançar uma coisa que o nosso braço não chegava, né? E isso serve em diversos propósitos funcionais, epistemológicos, também nos aspectos mais funcionais, nos aspectos mais artísticos, né? Como a gente criar extensões, né? Como um violino, um piano, e também processos aí de arte sonora computacional, que apesar de não ter nada a ver com a minha sinfonia, né? Eu escrevi muita coisa, fiz muitos programas no PD, né? Tentando criar essa arte sonora, inclusive o duo Divergente que você assistiu, né? Que você escutou, mas uma frase do Fellini, que o cinema dele era considerado improvisacional, né? E ele fala da palavra improvisação, que eu concordo integralmente. Então eu faço minhas as palavras dele, que improvisação não é um termo muito bom, não é? Improvisação parece uma coisa meio, sabe, juntada, emendada, sabe, colada com fita crepe. É mais do que isso. Ele acha que a melhor palavra seria algo como uma disponibilidade. Você se põe à disposição daquela circunstância, daquele processo, deixar o processo acontecer e se valer da tecnologia, como a gente está se valendo desse gravadorzinho aqui tão sensacional, assim, tão bacana,
para estabelecer essa disponibilidade e que este processo artístico possa ocorrer através da gente. Então eu acho que talvez este processo todo que nós estamos observando atualmente, né, das questões climáticas, das mudanças, da ação do homem, que é uma coisa lenta. Então a gente está observando atualmente o que foi feito por décadas, né? A escassez dos solos. E eu faço parte de alguns grupos socioambientais por isso, né? Eu acho que quanto mais a gente vai percebendo isso, mais a gente talvez na cabecinha nossa de Homo sapiens a gente consiga virar essa chave da competição para a cooperação. E nesse contexto eu acho de fato que mais do que a música, a arte sonora, né, que a gente estava falando sobre processos artísticos que vão além do tonal, do tradicional, da cadência, da harmonia, mas que se explora ruídos, que se explora sons diferentes, não simbólicos, não semânticos, né? Eu acho que pode existir mesmo uma possibilidade de impregnar, né, de espalhar sementes de mudança, né, como esse negócio da arte sonora computacional artivista, né, que esse duo que eu fiz aí com um ex-aluno de mestrado, né, o Leonardo Passos, e que eu via a gente fez poucas apresentações, mas as poucas apresentações me chamou essa atenção, de que as pessoas, mais do que relatar, elas demonstravam ter tido um processo de imersão, e que a imersão é fundamental para a catarse. Sem imersão não existe catarse, né? Primeiro você tem que perder a noção do tempo e do espaço. Onde que eu tô, né? Nossa, passou todo esse tempo, nossa, eu tô aqui mesmo, aquele momento em que o seu cérebro saiu do aqui e agora e foi para outra circunstância que esse processo artístico te levou, né? Então, eu acho que é isso, basicamente. Voltando para minha morada, escucho un violonchelo tocando melodías entre el loop mecánico del tránsito. No está solo. Cigarras, sapos y corullas cantan para resistir el hechizo de la modernidad. En las noches urbanas, el ritmo sonoro lo marcan los motoboys. Ejércitos de repartidores atraviesan veloces los barrios llevando mercaderías. La pandemia nos terminó de habituar a un consumo distanciado, una huella de carbón más que se suma a la logística de la producción y circulación de mercancías. Desde la comodidad de nuestras casas, intensificamos la aceleración de la explotación de los cuerpos, las máquinas y la tierra, en otro círculo infernal del capitaloceno. Encuentro una frase de Rodolfo Walsh: escribir es escuchar. La escribió en un viaje al Chile de Salvador Allende, antes de la noche más oscura que comenzó en este continente en la década del 70. La crónica ocurre, performatiza, es situacionista. Nos expone al acontecer. Mi destino es escuchar para escribir y sonar contra el colapso. Crônicas contra Colapso, podcast de ecologia, ciência, arte e comunicação. Crônicas da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Ideia, guion e produção, Pablo Daniel Ramos. Edição e áudio, Tomás Tolaba. Tradução, revisão e locução, Soledad Massó. Música, Gaia Sensis. Patrocínio da Diretoria de Cultura da Unicamp e do Banco Santander.